estamos retomando sean de mucho interés para ustedes y sobre todo en este ámbito, ¿no? Que nunca dejemos de aprender. Eso es lo importante. Me parece un tema apasionante, importante en el ámbito de pediatría, en el ámbito de la medicina, porque de las consultas tenemos a pacientes con tos, o en este caso con uso de fármacos para la tos. Y cuántas personas o cuántos pacientes no nos dicen en la consulta: doctor, ya inicié con un medicamento, con un fármaco, pero mi paciente, mi familiar aún sigue con la tos. Es importante ver desde el punto de vista de pediatría cuáles son las recomendaciones para el uso de estos fármacos y cuáles son las contraindicaciones. Sí, por eso es importante abordar este tema. Es un tema extenso, pero bueno, espero tocar los puntos más importantes. Por allá de algunos años, para los que tuvimos la oportunidad de llevar esta materia importante en medicina, que es clínica propedéutica, siempre nos decían: la exploración física es importante, el interrogatorio, y orientarnos a un diagnóstico y no tratar los síntomas. Por eso, nosotros como médicos, ¿qué tratamos? ¿Los síntomas o directamente la enfermedad? Los dos. Pueden ser los dos directamente, ¿no? Pero algún médico que conocí hace algunos años me dice: si tu paciente tiene 5 síntomas diferentes, ¿a cada síntoma le vas a dar un tratamiento o solamente vas a atacar la enfermedad de base? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Darle 5 medicamentos o solo darle 1 o 2? Que le ayuden a contrarrestar la enfermedad. En este caso tenemos estos datos: mi paciente tiene tos, la paciente dice: mi familiar tiene anginas, mi niño tiene anginas, tiene catarro, tiene vómito. ¿Qué tratamos? La tos, tratamos las anginas, tratamos el catarro, tratamos el vómito. ¿Qué es lo que hacemos? Son preguntas un poquito capciosas, pero desde el punto de vista médico tenemos que tratar la enfermedad de base. Y tratando la enfermedad de base, todos estos síntomas van a desaparecer. Bueno, como estamos en la era de las redes sociales, pues me pareció interesante hacer un meme. Quizás no soy bueno haciendo memes, creo que es el primero que hago. Pero bueno, no es comercial de televisión, pero espero que no haya problemas con los derechos de autor. Bueno, ¿recuerdan esta imagen que aparece muchas veces en la televisión? Recomendados por los doctores, la mamá de los doctores, y bueno, a la mamá no la toman en cuenta, y los niños nada se quedan atentos, ¿no? Es interesante ver lo que nos ha transformado la globalización, los medios de comunicación, para vender su producto, porque al fin y al cabo nos están vendiendo un producto. Bueno, aquí este personaje dice esto, la abuelita también. Pero bueno, papá es actor. Bueno, al menos yo sé que es actor. No sé si tenga un doctorado o alguna titulación en medicina. Y bueno, la mamá dice: bueno, ¿por qué no le damos un tratamiento, pues un tipo placebo? ¿Por qué no le damos té de limón y cebolla y nos estamos dándole algún jarabe? Y bueno, la niña más sabia y dice: ¿y si mejor nos llevan con el pediatra? Bueno, nada más para romper el hielo. ¿Alguien recuerda algún tratamiento de su infancia que haya sido eficaz y que las abuelitas siempre lo recomienden por generación tras generación? No sé, pero yo al menos en mi familia, pues es importante el jarabe con miel y limón. Si nos los dan casi hirviendo, y ahora échatelo cuando no se te quita la tos. Pero hay diferentes tratamientos caseros que utilizan las mamás mexicanas, las abuelitas mexicanas, y no solamente aquí, sino en otros países. Es importante ver este tipo de tratamientos. ¿Por qué? Porque muchas veces la evidencia frente a revistas científicas o tratamientos publicados hablan acerca del uso de efectos placebo frente a medicamentos antitusivos, y muchas veces la eficacia se ve superada frente a este tipo de tratamientos con un tratamiento antitusivo. En este caso, bueno, pues podemos encontrar diversos tratamientos: gárgaras con agua de sal, que es muy extremoso para los niños, miel y limón, jarabe de cebolla, jitomate. Yo en mi práctica clínica
siempre escucho, es que le lavé las anginas a mi bebé, a mi hijo con jitomate. Y doctor, ya está bien, porque mire, me recetó todos estos medicamentos y no se le quitaba. Tenemos también la bromelia, que es una sustancia que está en la piña. También tenemos jengibre y también tenemos el tomillo. Bueno, ¿cuál de estos es eficaz? Bueno, pues necesitaríamos hacer estudios, ¿no? Estudios con gran número de pacientes para validar principalmente su efectividad. Bueno, ¿qué pasa con las empresas importantes para el control de la tos? Bueno, desde hace muchos años comenzaron a salir jarabes principalmente para este tipo de padecimientos, por ejemplo la tosferina. ¿Qué recordamos de la tosferina? ¿Qué es? Es un padecimiento secundario a una infección, en este caso una bacteria, ¿sí? Un fármaco antitusivo no nos va a ayudar, estamos de acuerdo, ¿no? Este paciente necesita hospitalización, medicamentos intravenosos, nebulizaciones y aporte de oxígeno. O sea, un fármaco antitusivo no nos va a servir. Tenemos otro de hace algunos años, las famosas pastillitas para la tos. Otro más antiguo, curaba de todo, era la panacea de la medicina para la tos. Tenemos también la tos de gallo, que es secundario a la tosferina. Tenemos otro tipo de pastillitas. Bueno, un sinfín de medicamentos, pero ¿cuál es el mejor? ¿Qué medicamento es el mejor? Bueno, y pues también había medicinas que nos curaban de todo, del hígado, del riñón, del estómago, de todo. Las famosas purgas. Y bueno, pues me pareció interesante también que pues la cerveza sí es efectiva, ¿no? Es efectiva desde el punto de vista. Tenemos ahí una imagen de hace algunos años que ¿para qué se inventó? Y bueno, pues aquí también tenemos el jarabe muy famoso de hace algunos años, la cual se inventó por los pacientes con tuberculosis. Prácticamente no hacían estudios, simplemente se le preguntaba al facultativo, en este caso al doctor, qué tan efectivo era calmarle la tos a los pacientes con tuberculosis con jarabe de heroína, y bueno, pues era muy efectivo, pero obviamente los efectos secundarios que presentaban este tipo de jarabes pues eran pues demasiadas complicaciones que superaban su beneficio al uso, ¿sí? Por ejemplo aquí, auxiliar insuperable en los diferentes tratamientos para la curación de la tuberculosis según numerosos testimonios de facultativos. O sea, no se hacía un estudio significativo, simplemente se preguntaba, oye, ¿te sirvió a ti? Sí. ¿Te sirvió a ti? Sí. Y pues esos eran los únicos estudios que se realizaban en esa época. Bueno, ¿qué es la tos? Estamos de acuerdo que la tos es un mecanismo de defensa. Si yo le quito ese mecanismo de defensa a mi paciente, lo puedo complicar. No solamente la tos es un mecanismo de defensa, también puede incluso en esta interacción que estamos teniendo ayudarme un poco a mejorar la eliminación de secreciones. Estoy platicando, estamos intercambiando una comunicación y eso hace que genere saliva y no necesariamente necesito un fármaco para quitarme la tos. Es importante recordar lo que está subrayado. El tratamiento de la tos debe realizarse en función de la etiología y no solamente quitarle la tos al paciente. Es decir, me hablan, por ejemplo, a las 5 o 6 de la mañana. Oiga, doctor, mi niño tiene tos. ¿Desde cuándo tiene tos? No, pues ya tiene como 8 días. Ya le di este jarabe, pero no se le quita. ¿Qué hago? ¿Qué jarabe tiene? A las 5 de la mañana. Tengo tal jarabe. Mejor cómprele otro. Y así sucesivamente. Ya la paciente, la mamá del paciente, los familiares ya tiene un arsenal de jarabes y el paciente sigue igual. Bueno,
es importante saber que la tos es un mecanismo de defensa, como ya les comenté. Su función es expulsar las partículas extrañas y las secreciones de la vía respiratoria para así mantenerlas limpias. Obviamente influyen muchos sistemas en función de la tos. Involucra nervios aferentes, nervios de entrada como nervios de salida a través del centro de la tos a nivel cerebral y también a nivel de pulmonar. Como vemos, toda la vía respiratoria tiene muchas terminaciones nerviosas para la tos. De ahí que los pacientes también manifiesten vómito cuando estos pacientes presentan infecciones respiratorias. Si yo sé que este paciente tiene tos y que le va a generar vómito la tos, de ahí tratar la etiología y no agregar un medicamento también para calmar el vómito, porque el paciente se va a llenar de medicamentos y lo único que queremos es dañar al paciente por los efectos adversos que puede presentar cada uno de los diferentes fármacos. Bueno, ¿cuál es la principal causa de la tos en los niños, en la edad pediátrica? Un resfriados, infecciones respiratorias, ya sea infección de respiratorias altas o bajas. De ahí es importante evaluar la tos. ¿Cuántos días tiene mi paciente la tos? ¿Un día, 2 días, 3 días? ¿Ya lleva 15 días? ¿Ya lleva 2 semanas? ¿Ya lleva 4 semanas? Es importante saber el tiempo de evolución de la tos porque de eso depende el tratamiento. Algunas clasificaciones acerca de la tos, la americana, la australiana, las guías, nos hablan que la duración de la tos aguda es menor a 2 semanas, subaguda entre 2 y 4 semanas y crónica más de 4 semanas. La recurrente, tenemos pacientes también con enfermedades recurrentes y con ello que la tos se manifieste cada 15, cada 30 días. ¿Sí? De esto tenemos que ver la etiología. Pero también hay una tos esperada, ¿sí? También tenemos una tos esperada o normal, y es lo que ya les acabo de comentar, es aquella que ahorita estoy charlando, estoy generando secreciones y me puede generar tos. A lo mejor alguien de ustedes tiene tos y no necesariamente está tomando un jarabe para la tos. Bueno, es importante tener algoritmos diagnósticos para poder evaluar la tos, porque de eso depende el tratamiento muchas de las veces. Cuando tengo una tos aguda, el paciente manifiesta síntomas respiratorios, rinorrea, flemas, pues estamos frente al caso de una enfermedad respiratoria aguda, llámese una gripe, una rinofaringitis. ¿Sí? Pero bueno, no me voy a detener mucho en esto. Es importante solamente saber y poder evaluar la tos. Si un paciente ya tiene más de 4 semanas con tos, más de un mes, pues es importante evaluar qué causas posibles genera este padecimiento. Igualmente en la tos crónica, una tos crónica más de 4 semanas, tenemos un sinfín de diagnósticos. Pero es importante ver cada uno de ellos orientándonos a la clínica y no solamente tratar la tos de base. Bueno, ¿qué tenemos que evaluar en la tos aguda? Acuérdense que la tos aguda es aquella que tiene el paciente menos de 2 semanas, menos 2 semanas de evolución. Lo que nos va a orientar al diagnóstico es la clínica, siempre la clínica. Exploración física, lo que ya les comenté, rinorrea, escurrimiento nasal, ojos llorosos, presentación de flemas, bueno, una infección de vías respiratorias. No amerita una exploración complementaria. Aquí en cuantos no de nosotros pues indicamos antihistamínicos, antitusivos, mucolíticos y revisión en 3 días, 4 días. Hay pacientes que lo hacen, ¿no? Hay pacientes que a los 3 días ya te están llamando para que los vuelvas a reevaluar y te digan, ¿sabe qué, doctor? Mi paciente sigue igual. O sea, sigue igual, no ha mejorado. Se le quitó el moquito, pero hasta ahí. Sigue con mucha tos, no puede dormir, está muy inquieto, está muy molesto. Bueno, algo está pasando. Es importante ver las características de la tos. Si la tos es sibilante, si es roncante, si es metálica, porque cada una de estas características clínicas nos va a orientar a un diagnóstico. Obviamente la tos de aparición súbita con dificultad respiratoria, con estridor, en los niños siempre hay que descartar
una aspiración de cuerpo extraño, ¿sí? Que eso sería lo más delicado en una etapa aguda. Y bueno, pues estos pacientes ameriten una evaluación de urgencia y obviamente exámenes complementarios como una radiografía de tórax. Bueno, en la evaluación de la tos crónica, pues al igual que la tos aguda, hay que evaluar al paciente que ya lleva más de 4 semanas. Debe de ser de manera exhaustiva. Hay que ver las características que se presenta la enfermedad, el tipo de la tos, el ritmo de la tos. No es lo mismo que se presente una tos matutina a una tos nocturna, que con diferentes características, con moco, sin moco, que el paciente las presente cuando está haciendo ejercicio, cuando corre. Cada una de las características de las tos va a ir orientada al diagnóstico. Obviamente hay que ver cuáles son los agravantes de la tos, cuáles son los desencadenantes. De manera personal, los pacientes que acuden a la consulta siempre comentan: doctor, es que toda la noche se la pasa tosiendo y en el día anda bien. Bueno, hay que evaluarlo de una manera adecuada para podernos orientarlo a una posible causa. Y obviamente estos pacientes sí ameritan una exploración complementaria. ¿Qué exploración complementaria? Pueden ser estudios laboratorios, radiografías, investigar ahí los hábitos de la familia, las características, las condiciones donde vive el paciente, porque pues puede deberse a muchos factores. Uno de ellos el polvo, los animales, entre otras cosas, ¿sí? Bueno, ¿qué nos dicen las guías acerca del tratamiento de la tos aguda? Yo sé que si el paciente tiene un resfriado común, una infección de vías respiratorias sin presencia de fiebre, yo ya sé que la evaluación de la tos es conforme a la evaluación propiamente de la enfermedad, o sea, las características de la enfermedad. Yo sé que una infección respiratoria aguda no se va a resolver más allá de 2 semanas, ¿sí? Por eso la tos aguda se clasifica de esa manera, porque si yo tengo una infección respiratoria, así le ponga Dex, así yo le ponga ceftriaxona intramuscular, yo sé que ese paciente va a tener rinorrea, estornudos y tos por 2 semanas, es lo esperado, ¿sí? En este caso las guías de pediatría nos hablan que solamente si tiene fiebre manejarlo con antitérmicos, una hidratación adecuada, una aspiración de secreciones y este paciente va a mejorar. Pero sin embargo, bueno, los pacientes ellos mismos ya se están informando acerca de las causas a través de internet, a través del celular, y pues muchas veces nos sugieren un tratamiento. ¿Están de acuerdo? Siempre nos dicen: doctor, ¿y no le va a dar antibiótico? Ah, caray. ¿Cuál quiere, señora? Pues leí que la ceftriaxona es muy buena y se calcula 80 miligramos por kilo. Caray. Pues sí, señora, pues si quiere se lo damos. ¿Y qué más le damos? Pues no sé, doctor, yo creo que mi tía me recomendó un jarabe que se llama Panotos, algo así. Es muy bueno, doctor, para quitar las flemas. A lo mejor ese le damos y se lo calculamos a 0.15 miligramos por kilo. Ah, caray. Bueno. Y si no, mejora cita con neumología. Ah, bueno. Sí, doctor. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, no sé, o sea, la información es importante, es valiosa. Los pacientes ya cada día más están preparados para la consulta. Muchas veces de ellos ya leyeron qué efectos secundarios pueden tener los fármacos y por eso es importante educar a los pacientes y no que ellos nos eduquen a nosotros, porque muchas veces de ellos, los pacientes que son así muy aguerridos, ya nos están orientando a: doctor, ¿y si lo nebulizamos? Ah, caray. Bueno, me quedo con esta frase: la educación a la población y a los profesionales sanitarios acerca de la historia natural de la enfermedad, en este caso de la tos, asociada a infecciones de vías respiratorias, es muy importante para evitar las consultas y las exploraciones innecesarias. Yo ya sé que tengo que reevaluar a mi paciente en tantos días y explicarle directamente que esto se va a resolver poco a poco, que no se lo vamos a quitar de la noche a la mañana, siempre y cuando el paciente esté tranquilo. Obviamente si tiene dificultad respiratoria, no concilia el sueño, bueno, ya hay que tomar otras medidas para poder evaluar esta tos. Bueno,
¿Qué pasa en la tos crónica? Mi paciente ya lleva más de 4 semanas con tos, no ha mejorado, no duerme, los accesos de tos cada vez son más agravantes, ahora ya se le escuchan sibilancias. Yo ya descarté toda la gama de enfermedades que me pueden generar un padecimiento de este tipo. Bueno, probablemente nos estamos enfrentando a diferentes diagnósticos. Un cuadro de hiperreactividad bronquial, un cuadro de asma, un cuadro de una bronquitis crónica. Bueno, ¿qué es lo que debemos de hacer? El uso de esteroides. ¿Quién no ha utilizado esteroides? Bueno, yo al menos soy muy, lo raciono de manera importante con mis pacientes. Mi paciente que ya lleva más de 2-3 semanas con un cuadro de tos, bueno, es necesario evaluar un tratamiento con un corticosteroide, en este caso inhalado, ya sea nebulizado o con su cámara aerochamber, lo que gusten, pero sí es importante con este tipo de fármacos. Si hay mejoría, bueno, pues nos pueden orientar a un diagnóstico, pero bueno, no utilizarlos antes, siempre y cuando obviamente la sintomatología del paciente pues no lo amerita. Si tengo un paciente con un cuadro de infecciones respiratorias de inicio agudo, con sibilancias, con dificultad respiratoria, pues muy probablemente lo amerite, pero si no he utilizado broncodilatadores, bueno, pues quizás eso sea el tratamiento más eficaz antes que usar corticosteroides. Bueno, no voy a tener mucho porque nos vamos a orientar más que nada al uso de antitusígenos. Bueno, ¿qué son los antitusivos? Bueno, quitan la tos. Los mecanismos pues son muchos, pero de los que más utilizamos aquí en la región son los opiáceos, como es el dextrometorfano. Bueno, estos fármacos han hecho numerosos estudios y han visto la eficacia que pueden tener estos medicamentos, y la verdad, la eficacia frente a un placebo nunca ha sido superada. ¿Sí? Es importante hacer estos estudios porque la mayoría de los medicamentos de este tipo están contraindicados para niños menores de 5 años. Por eso es importante saber qué efectos puede generar y bueno, si son eficaces realmente. Bueno, tenemos a aquellos fármacos que actúan sobre el centro de la tos, como son los opiáceos. Tenemos los que actúan directamente sobre las ramas de los nervios, en este caso aferentes de la tos, como es la benzocaína. Y aquellos que modifican la función de los cilios que tenemos a nivel de la vía respiratorias, como la difenhidramina y el ipatropio, que son vasoconstrictores, por así decirlo. Bueno, cada uno de ellos tiene una indicación en particular, pero la mayoría de ellos pues los hemos utilizado, pero quizás desconozcamos algunas reacciones adversas que pueden presentar. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos los diferentes tipos de medicamentos antitusivos y cada uno de los efectos que puede generar. En este caso, el dextrometorfano, la mayoría de los efectos adversos que nos puede generar es la somnolencia. Y si el paciente, a pesar de que sabemos que tiene un efecto secundario que es la somnolencia, que se duerme en los vitamínico, pues más lo vamos a dormir, vamos a evitar que esas secreciones, esas movilizaciones ciliares, pues se queden ahí y tengamos a un paciente ya complicado, ¿sí? ¿Quién no ha escuchado o quién no ha visto en la clínica, en el consultorio, que el paciente ya ha sido tratado con todo el arsenal de fármacos? Ya hasta el paciente se sabe cada uno de ellos y aún así no mejora. No, doctor, ahora ya tiene fiebre. ¿Sí? Pero muchas veces por los efectos secundarios que puede presentar. Si el paciente ya tiene una infección respiratoria con fiebre, 38 grados, no duerme, no come, y aparte de eso yo lo deprimo un poquito más, pues voy a complicar a ese paciente. ¿Sale? Bueno, dentro de los efectos adversos más frecuentes que encontramos en los fármacos antitusivos, los más comunes son sedación, lo que ya les comenté, la sequedad de mucosas. Doctor, es que a mi niño se le pegan mucho las secreciones, el moco lo tiene bien adherido, bien pegado. Bueno, quizás nosotros le estamos generando este tipo de efectos, ¿no?
Doctor, no ha hecho del baño, desde que le dimos el medicamento no ha hecho del baño. Ah, caray. Puede tener náuseas, puede tener vómitos y obviamente lo más delicado en esto es la depresión respiratoria. Obviamente algunos de los fármacos se metabolizan a través del hígado y pues nos puede generar hepatotoxicidad, todo lo contrario también nos puede generar nerviosismo, sobre todo aquellos medicamentos que actúan a nivel de vasos sanguíneos y pues obviamente la anorexia. Si así el paciente se siente mal y no puede comer en las infecciones de vías respiratorias por la inflamación que hay en la vía respiratoria, pues también nos pueden generar aún más las complicaciones de los pacientes. La siguiente, por favor. Ah, no, yo lo tengo. Estoy durmiendo. Bueno. ¿Qué nos dice la evidencia? Bueno, ¿qué nos dice las revistas científicas? Aquellos médicos que les gusta agarrar el libro y digo, yo reviso estos 100 pacientes que le dieron dextrometorfano. Yo reviso estos 100 pacientes que les di un tratamiento placebo. Bueno, ¿qué es efectivo realmente? Bueno, aquí hay un artículo del 2002 y del Pediatrics que nos habla acerca de la efectividad del efecto de la miel con algunas otras sustancias como el eucalipto, contra los cítricos y frente a jarabes, en este caso ese sería el placebo para la tos. Bueno, nos habla que este estudio fue superior la miel con limón, con mentol, frente a los jarabes de uso cotidiano para la tos. Fue un estudio grande, ¿sí? Fueron alrededor de 300 niños entre 1 y 5 años, con un cuadro de infecciones de vías respiratorias, obviamente que cumplían ciertos criterios, obviamente que no tuvieran fiebre, que se hubiera descartado una malformación de la vía respiratoria, que no tuvieran reflujo, y bueno, hay más artículos, hay muchos más artículos que hablan acerca de la efectividad de la miel frente a el uso de medicamentos para la tos. Bueno, es importante ver que la evidencia científica supera, por así decirle, el uso de antitusivos. Acuérdense que el uso de miel no es recomendado para niños menores de 1 año, pero mayores de 1 año puede ser una buena opción, ¿no? Como tratamiento para la tos. Bueno, aquí hay otro estudio del 2012 también, de Cochrane, su base de datos, que nos habla acerca de, algún médico se le ocurrió decir, bueno, hay un chorro de fármacos en la farmacia y cada uno va y pide su medicamento para la tos. Bueno, ¿qué tan efectivo son estos medicamentos para la tos propiamente dicha? Bueno, pues este médico a través de la base de datos de diferentes artículos, revisó a aproximadamente 4.037 personas, de las cuales fueron 3.000 adultos y 600 niños. Y comenzó a buscar información acerca de cuáles medicamentos eran los que se utilizaban de manera cotidiana en la compra y cuáles realmente eran efectivos. Y bueno, al final del artículo pues no pudo establecer si eran efectivos o no, porque la mayoría no los tomaba de una forma adecuada, no tomaba las dosis adecuadas. La mayoría de ellos, cuando no veían mejoría significativa las primeras 24 48 horas, pues abandonaba el tratamiento. Y por eso al final el autor concluye que uno como médico tiene, cada uno de nosotros tiene diferentes metodologías en el tratamiento, y de cada uno de nosotros depende cuál es el mejor tratamiento para nuestros pacientes, de acuerdo a la evidencia y no de acuerdo a lo que quizás me ha funcionado, ¿sí? Es un poquito contradictoria, pero bueno, está este artículo, no mostraron una evidencia significativa para la mejoría de la tos. Sin embargo, bueno, siempre están presentes este tipo de fármacos de venta libre. Tenemos un estudio de Buenos Aires, Argentina, acerca del uso de dextrometorfano en los niños, en este caso entre 2 y 18 años. Concluyo que fue una buena revisión, hicieron un estudio acerca de este tipo de fármacos y bueno, la conclusión del autor: concluimos que el dextrometorfano no es significativamente más eficaz que el placebo para el tratamiento de la tos.
¿Qué es el placebo? Bueno, no es el grupo de rock de los años 80. No. En medicina lo utilizamos como aquella sustancia que no genera daño, pero que tiene una eficacia significativa para el tratamiento de las enfermedades. Sí, eso más que nada, en pocos términos, es el placebo. En este caso, el placebo que utilizaron fue la miel, pero han utilizado otro tipo de placebo. Ya vemos que la evidencia científica pues no está tan lejos y que pues realmente no es tan eficaz para el control de la tos. Bueno, ¿cuándo y cómo tratar la tos? Obviamente, ¿no? Pues esa sería la pregunta. ¿Cómo voy a tratar la tos? Ya mis compañeros, colegas, ya todos los de la región ya lo revisaron. Uno ya administró esteroides, pero mi paciente sigue con tos. Y mi paciente ya me bajó de peso, mi paciente ya no come y ya no duerme porque el problema de la tos. Bueno, en este caso, lo que les comenté, tendremos que analizar, tenemos que hacer una anamnesis completa, tenemos que hacer estudios complementarios. Probablemente estemos frente al caso de un paciente ya complicado. Lo más delicado, pues las infecciones crónicas, una Bordetella pertussis, una tuberculosis, un cuadro de asma, un cuadro de hiperreactividad bronquial que no se va a curar con fármacos antitusivos. Bueno, es interesante también este artículo porque dentro de las conclusiones del autor nos dice: es necesario educar a los padres y al personal de la salud con relación a la falta de datos de la eficacia de los productos para el control de la tos. Son pocas las situaciones en las que están indicados estos fármacos, lo que les había comentado, el placebo. Si se considera necesarios administrar un antitusivo, el más apropiado quizás sea un jarabe no activo para la tos, en este caso un placebo, ¿sí? Los fármacos de venta libre, como son los mucolíticos, yo creo que serían un buen placebo, siempre y cuando pues obviamente no contraindique el uso en los niños. ¿Sí? En este caso en pediatría y obviamente pues en los adultos también, porque hay ciertas recomendaciones para el uso de jarabe de la tos. Yo no le puedo dar un jarabe para la tos a un paciente diabético que no está controlado, que tiene daño renal, o sea, tenemos también ciertas limitaciones para el uso de este tipo de fármacos. Ah, caray, cansé. Creo que estoy dando consulta. Bueno. Y bueno, tenemos también casos clínicos acerca del uso de medicamentos que no se han generado efectos adversos, en este caso por el uso de antitusivos por dextrometorfano. De manera personal, yo nunca he visto ninguna, lo que sí he visto muchos efectos extrapiramidales por el uso de metoclopramida, en este caso como tratamiento para el vómito secundario a la tos. Acuérdense que hay ciertas indicaciones para el uso de este tipo de medicamentos y pues lo que menos quisiéramos tener en nuestra práctica diaria son los efectos adversos. Bueno, ya para no aburrirlos tanto, ¿qué conclusiones sacaremos de este tema? Bueno, ¿qué nos dice la evidencia? Todo es a base de evidencia. Pero puede ser evidencia personal. Yo le puedo decir, a mí me funciona muy bien el dextrometorfano en pacientes de 5 años. Sí, eso yo le puedo decir, pero ¿qué nos dice la evidencia científica? Yo por año tengo a unos 300, 400 pacientes con tos y mi evidencia me dice que 300 se componen porque uso dextrometorfano, pero ¿qué es lo que realmente nos dice la evidencia científica? Existen escasos estudios clínicos de tipo aleatorio y controlados con placebo sobre el uso de antitusivos en los niños, de modo que no hay una evidencia suficiente en relación a estos preparados. Pero sin embargo, este tipo de preparados no nos generan efectos secundarios para nuestros pacientes. De ahí el uso de este tipo de fármacos. La terapia antitusiva inespecífica se recomienda al utilizar codeína, dextrometorfana, glucina o carimifeno, se desaconseja.
bla, 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 porque su eficacia no está claramente demostrada en ensayos clínicos controlados. Sí, este tipo de fármacos sí tuvieron un control estricto, pero sin embargo no mostraron una eficacia significativa. Con respecto a la evidencia pediátrica, no se disponen de estudios científicos bien controlados que evalúen la eficacia y la seguridad de los antitusivos de tipo narcótico y no se establecen indicaciones para su uso. O sea, la mayoría de las guías, la americana, la australiana, entre otras, la española, no nos dicen, oye, utiliza este tipo de fármacos para tus pequeños. O sea, la mayoría no. La mayoría dice hidratación, manejo de secreciones, antipiréticos, es lo único. Por ejemplo, también una de las conclusiones sería que la supresión de la tos en algunas enfermedades respiratorias pediátricas puede ser peligrosa, de modo que está contraindicada, y por otra parte la tos está vinculada a infecciones respiratorias agudas y habitualmente es autolimitada y puede ser tratada con fluidos y humidificación. La mayoría de los pacientes lo único que quiere es una buena hidratación de su vía respiratoria para quitarle la tos. Es lo único que necesita. Y obviamente pues también mucolíticos también. Es necesario educar nuevamente lo que les comenté, educar a los pacientes y no que ellos nos eduquen, porque a veces ya también nos quieren educar, pero obviamente por la eficacia de este tipo de fármacos antitusivos. Doctor, es que me recetaron este jarabe para la tos para mi niño más grande y le funcionó. Bueno, pues le funcionó una semana, pero ¿qué tal la siguiente semana? Ya está con más tos, ya está con más fiebre y bueno, el control de secreciones ya no ha sido adecuado y este paciente ya se complicó, ya tiene una bronquitis. ¿Sí? En relación a los mucolíticos, un trabajo mostró mejoría después del cuarto o 10º día de tratamiento mostrado contra la eficacia del placebo. Las combinaciones de fármacos como antihistamínicos y descongestionantes no muestran una diferencia contra el placebo, con lo que ya les comenté, y otras combinaciones. Una respuesta del 69% en comparación con el 57%, o sea, una significancia no muy válida. ¿Sí? O sea, yo les puedo decir, a mí me funciona el jarabe de cebolla, pero pues eso me funciona a mí, pero quizás en la práctica de ustedes no les funcione. ¿Sí? Los antihistamínicos no son los mejores que el placebo. ¿Sí? Obviamente hablar de antihistamínicos sería otra plática. Los antitusivos están indicados para tratar aquella tos que no cumple ningún propósito fisiológico, considerando siempre el contexto en que se presenta el síntoma. Esto exige una evaluación adecuada del paciente. Mi paciente ya lleva más de 3 semanas con tos. Ya va a ser una tos crónica, no se le escuchan flemas, solamente tose ocasionalmente, pero los pacientes tienen esa incertidumbre de ver qué es. Bueno, quizás alguna recomendación sería, bueno, tratar de evitar desencadenantes. ¿Cuáles son los desencadenantes? El polvo, el pelo de gato, el pelo de ave, entre otras situaciones, ¿sí? Bueno, por lo tanto, se trata la tos no productiva, irritativa y seca, que se presentan en el curso de una infección respiratoria aguda, que dificulte la alimentación, produzca vómitos e interfiera con el sueño. Le digo, la mayoría de los niños, bueno, de manera personal, mejoran con la hidratación de la vía respiratoria. ¿Sí? Muy pocos de mis pacientes de manera personal he llegado a utilizar esteroides, solamente aquellos que cumplan con ciertas directrices, y una de ellas es que descartemos un cuadro infeccioso. Y bueno, ya para concluir, nunca hay que olvidar que el paciente que tose, más que darle un antitusivo, hay que estudiarlo, ¿sí? Si mi paciente me tose, algo tiene. Si es crónico, definitivamente algo tiene. Y si se decide utilizar este tipo de medicamentos, es preferible emplear fármacos puros y evitar las combinaciones, que pocas son seguras y no están avaladas científicamente. Aún así no se descarta el empleo del efecto placebo con un medicamento no activo e inocuo, ¿sí? Porque bueno, pues realmente pues si lo pusiéramos en práctica y viéramos la evidencia, pues a lo mejor nos funciona y a lo mejor no. Y a lo mejor pues los pacientes dicen, che, doctor me mandó miel para que se me quitara la tos. Pues ¿qué le pasa? Ya no estamos en la botica de hace algunos años.
Y bueno, pues eso es todo.